Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gente, tenemos que hablar de The Dusk Bloods. Y es que, gente, después del anuncio de la Nintendo Switch 2, los focos de atención se fueron principalmente hacia juegos First Party, como lo son Mario Kart World o el mismo Donkey Kong Bonanza. Sin embargo, pasaron muchísimos juegos desapercibidos que valen la pena, como por ejemplo The Dusk Bloods, el nuevo juego de From Software que va en exclusiva para la Nintendo Switch 2. Este juego me llamó mucho la atención por su gran parecido precisamente con el éxito de PlayStation Bloodborne, que es del mismo creador Hidetaka Miyazaki, quien ya ha producido o desarrollado juegos previamente para Nintendo como lo son Dark Souls y ahora que también saldrá Elden Ring para la Nintendo Switch 2. La presentación del videojuego me generó demasiadas dudas, muchas más preguntas que respuestas, por lo que Nintendo, entendiendo la confusión que puedan tener sus consumidores, decidió realizar una entrevista el día 4 de abril al mismísimo Hidetaka Miyazaki para que publique y dé a entender cómo va a funcionar más o menos su nuevo juego. A continuación les leeré lo que dice el mismo Miyazaki sobre su juego. Nintendo le pregunta sobre qué llevó a que se desarrollara este juego precisamente para la Nintendo Switch 2, lo que él responde: hace un tiempo tuvimos la oportunidad de reunirnos con Nintendo para discutir ideas, y durante esa discusión presentamos lo que sería un primer vistazo de The Dusk Bloods. En aquel entonces todavía era muy básico, más un conjunto de ideas sueltas que una presentación adecuada. El concepto en sí era diferente a todo lo que habíamos hecho antes, y Nintendo parecía muy interesado en ayudar a hacerlo realidad, así que fue entonces cuando el proyecto inició. Al principio, un pequeño equipo lo estaba desarrollando como un título exclusivo para la Nintendo Switch. Sin embargo, justo cuando el juego empezaba a tomar forma, Nintendo nos contactó para hablarnos de Nintendo Switch 2, lo que nos llevó a reestructurar nuestro proceso de desarrollo con este nuevo hardware en mente. El enfoque del nuevo hardware en las funciones en línea nos permitió ser lo más fieles posible a la visión original, lo que fue una muy buena noticia para nosotros. Es decir, que The Dusk Bloods estuvo pensado precisamente para la Nintendo Switch 1. Sin embargo, me imagino que se estaba creando para lo que era la primera consola, Nintendo los llamó para cambiarles de parecer o cambiarles la idea y producirlo en la nueva hardware de Nintendo. Esto es algo bueno porque entonces lograron mejorar incluso lo que era el nivel de gráficos y de también funcionabilidad. Esto a mí me parece una idea muy buena la que tiene Nintendo junto con Miyazaki. A continuación, Miyazaki pasa a responder cómo funcionaría este nuevo juego, siendo este totalmente diferente a otros Souls que ya hemos visto anteriormente. Nintendo le pregunta lo siguiente: parece que el juego es diferente a la mayoría de sus títulos anteriores. ¿Podrías darnos más detalles sobre el tipo de juego? A lo que Miyazaki responde: en cuanto a su estructura, lo consideramos un título PvPvE. En esencia, se trata de un juego multijugador en línea con jugabilidad jugador contra jugador y jugador contra enemigo. ¿Siempre tuviste el deseo de hacer un juego de este tipo? Sí, la estructura siempre me ha parecido muy interesante. Permite una amplia gama de ideas de diseño de juego, a la vez que nos permite aprovechar nuestra experiencia diseñando encuentros con enemigos desafiantes. Como apunte, permítame comentar algo. Como ya se mencionó, este es un título multijugador en línea en esencia, pero esto no significa que, como compañía, hayamos decidido adoptar un enfoque más multijugador en los próximos títulos. ¿Qué quiere decir con esto Miyazaki? Que sencillamente este es un juego externo, ajeno a lo que es la idea principal de From Software, y que fue una idea que en conjunto con Nintendo se realizó para que fuese exclusivo para la consola. A mí personalmente no me gustan este tipo de juegos online. De hecho, se está hablando de que puedan tener incluso una conexión de hasta 8 jugadores, pero realmente no tienen juego de un solo jugador. Esto a mí me pareció un poco decepcionante. No me gustan este tipo de juegos, pero seguramente será algo bastante positivo para aquellos que sí, a aquellos que les gusta jugar online, y seguramente disfrutarán de lo que es una especie de Souls pero versión multijugador, que de pronto llame la atención bastante. También anuncia también menciona que se anunció la versión de Nintendo Switch 2 del Elden Ring, y todavía tienen intención de desarrollar activamente juegos enfocados a un solo jugador. Es decir, como lo había dicho previamente, esto es simplemente un juego externo a la ideología principal de la compañía y que seguirán haciendo juegos de solo un jugador. Así que no se preocupen, que tendremos Souls para rato, pese a que este juego sea parte de lo que es la filosofía principal. Ahora pasamos a saber un poco más de los personajes y la ambientación del juego.
Los protagonistas del juego o personajes controlados por el jugador se conocen como juramentados de sangre. Estos juramentados son un grupo cuyos miembros han adquirido habilidades sobrehumanas gracias al poder de una sangre especial. En general, son similares a los vampiros, pero no se les representa como los monstruos aterradores que se asocian con el vampirismo tradicional. Intentamos extraer el tipo de aspecto romántico que encontramos interesantes de conceptos como vampiros y sangre, y los reinterpretamos como los juramentados de sangre. En The Duskbloods, los juramentados compiten por algo conocido como la primera sangre. A medida que la sociedad humana llega a su fin, la primera sangre fluye en un evento conocido como el ocaso de la humanidad. Entonces estas personas son convocados por el ocaso en diversos tiempos y lugares para obtener la primera sangre. Debido a esto, no hay una época ni ubicación fija donde transcurra The Duskbloods. Existen mapas de estilo gótico victoriano más tradicionales, así como otros que representan los últimos años de la edad moderna, como el que se vislumbra en el tráiler con el tren atravesándolo. Esto llama la atención porque entonces quiere decir que vamos a tener diferentes tipos de ambientes donde los personajes tendrán que luchar entre sí hasta quedar uno solo, quien será el ganador y obtendrá, me imagino, lo que sea la primera sangre de la que habla Miyazaki. El entrevistador a continuación habla sobre las características de los que tendrán los personajes de este juego. A lo que Miyazaki responde: hay varias razones por las que ponemos el foco de los jugadores en los juramentados de sangre, y una de ellas son las acciones de los personajes. Estos personajes poseen habilidades sobrehumanas gracias a la sangre especial, por lo que sus acciones son más dramáticas que todo lo visto en nuestros títulos anteriores. Incluso las acciones básicas de los personajes en este juego, como correr, saltar con fuerza y doble salto, están diseñadas para ser dinámicas y libres de estrés, y se complementan con las armas y habilidades únicas de cada personaje, lo que permite una amplia gama de creatividad. Además, aunque esto no está directamente relacionado con los personajes, la ambientación permite representación de armas de fuego y similares, y cada personaje está equipado con algún medio para atacar a distancia. Creo que este es uno de los aspectos únicos del juego en comparación con nuestros títulos anteriores. Espero que estos nuevos elementos de acción sean un área que los jugadores disfruten. Por lo que podemos observar, anteriormente los Souls-like estaban más destinados a lo que era el combate uno contra uno, y ahora se podrán realizar ataques a distancia, algo que lo representa este juego en comparación con otros que ha presentado la misma compañía. Antes mencionaste protagonistas o personajes en plural. ¿Significa esto que el jugador podrá elegir entre varios personajes diferentes? Es lo que pregunta el entrevistador, a lo que Miyazaki responde: sí. Hay más de una docena de personajes para elegir, cada una con su propia identidad y apariencia. Creo que hay muchos elementos únicos en el diseño de los personajes y las armas que usan, así que espero que los jugadores encuentren uno o dos favoritos. Además, cada personaje se puede personalizar hasta cierto punto, lo que permite a los jugadores la diversión de crear un personaje que se sienta como propio. Es decir, que podemos cambiarle el outfit, me imagino, a muchos de los tipos de personajes que se estarán presentando en el juego. De hecho, una cosa que veo bastante positiva es que al parecer cada personaje tendrá algo distinto, algo que los caracteriza, por lo que entonces tendremos mucha más afinidad a los personajes a las horas de elegirlos para jugar. Ahora pasamos a las preguntas un poco más generales de lo que es el juego. El entrevistador le pregunta sobre los detalles del juego principalmente, y Miyazaki responde: el juego cuenta con una zona central donde los jugadores pueden elegir su personaje, personalizarlo y acceder al modo multijugador en línea. El modo multijugador en línea admite hasta 8 jugadores. Al finalizar una partida en línea, los jugadores regresan a la zona central donde reciben una recompensa, ganen o pierdan. Con estas recompensas pueden personalizar aún más a su personaje y así continúa el ciclo. Las partidas en línea suelen ser al último jugador en pie, pero en ciertos casos las condiciones de victoria varían. Por ejemplo, los jugadores pueden tienen que formar un equipo para derrotar a un poderoso jefe enemigo o encontrarse en otras circunstancias especiales. Es decir, por lo que podemos observar, o lo que nos da Miyazaki para entender, es que tendremos un juego con diferentes opciones. Es decir, no solamente será un PvP, sino que también tendremos que unirnos para vencer a un enemigo importante, un jefe final por ejemplo, o en todo caso otro tipo de opciones para el juego. Esto le da mucha más variedad a lo que es The Duskbloods. Miyazaki también menciona una nueva característica de este juego, y él habla de lo que son los roles.
y menciona lo siguiente: en el juego en línea, los roles otorgan a los jugadores responsabilidades y objetivos especiales que a menudo conducen a interacciones y relaciones únicas entre los jugadores en función de sus roles correspondientes. Probablemente no haya mucha información, así que permítanme darles algunos ejemplos. Pero tengan en cuenta que aún estamos ultimando algunos nombres y detalles. Por ejemplo, si un jugador tiene el rol de rivales destinados, se designa a otro jugador como su rival y se le encomienda la tarea de encontrarlo y derrotarlo. Otro ejemplo es compañero destinado, donde un jugador debe buscar a otro designado como su compañero, lo que resulta en una recompensa especial si forman un vínculo entre sí. Se pueden asignar roles a cualquier personaje a través de la personalización de sangre, lo que permite a los jugadores disfrutar del juego de rol en un sentido literal y con suerte agregar más dramatismo a estos enfrentamientos. Es decir, estaríamos hablando de un juego que también une al ya mencionado PvP las posibilidades de que sea como un juego de rol de aquellos tipos Dungeons and Dragons, por ejemplo. Esto le da muchísima más dinámica que otros juegos del género. También se menciona que existe una especie de rata alada en el tráiler y preguntan si existe alguna función de esta. Este personaje comparte un rol similar al de los Guardianes del Fuego de la saga Dark Souls. Permanece en la zona central ofreciendo consejos y orientación al jugador. Supongo que se podría decir que estamos hablando de un poco del estilo Nintendo dentro del espíritu de la asociación. ¿Qué quieres que os decir con eso?, dice el entrevistador, a lo que responde Miyazaki: intentamos algo tierno para variar, aunque debo decir que este personaje es en realidad un señor mayor. Como conclusión de este voz del editor o voz del creador que hace Nintendo ahora con sus nuevos desarrolladores, realmente no me llama la atención de Duskbloods, precisamente porque es un juego multijugador y yo realmente prefiero o elijo siempre jugar juegos de un solo jugador, y los que no son los que utilizo para jugar con mis compañeros de forma local. Tal es el caso de, por ejemplo, de Mario Kart World, o que me llama un poco más la atención, los Mario Party. Independientemente, considero que para todos aquellos que son fan de los juegos Souls y sobre todo de From Software, que realmente me parecen unos genios en lo que hacen, y recordemos que Duskbloods viene de la cabeza de Miyazaki, por lo que pienso que será un muy buen juego. Estén pendientes de este porque siento que será bastante bueno, ¿no? Obviamente para las personas, repito, los que les gustan los juegos online y PvP sobre todo. Así que pues nada, gente, estén pendientes de Duskbloods, saldrá para el 2026 y disfruten mucho de lo que se viene, porque Nintendo tiene bastantes cosas que dar. Así que nada, si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Nos vemos.